Buenos días, ministra, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Va a ser pronto un año en el cargo. Si hubiera una máquina del tiempo, que ya sabemos que no hay, y pudiera viajar al pasado, ¿qué consejo le daría a su yo del pasado cuando cogió la cartera del ministerio? ¿Qué sabe hoy, un año después, que le hubiese gustado saber hace un año? Bueno, sé muchas cosas. He aprendido muchísimas cosas por supuesto, los funcionarios del ministerio. Tengo que decir que estoy gratamente sorprendida, nos congratuló muchísimo cuando llegamos al ministerio ver tanto talento, tanta vocación de servicio público, que muchas veces no se reconoce, ¿no? Es un trabajo así como invisible. Pero bueno, le diría a la ministra de hoy que tuviera más paciencia, porque cuando llegamos al ministerio teníamos casi una ansia viva de sacar las cosas, empezamos a sacar proyectos, queríamos hacerlo todo, plan contra el tabaco, salud mental, observatorio contra la corrupción, ¿no? Entonces, es verdad que los tiempos políticos son unos tiempos políticos un poquito más lentos. Necesita un poquito más de paciencia. Yo siempre digo, yo soy anestesista, ¿no? Yo pongo una medicación y hace efecto enseguida, ¿no? Y los tiempos políticos no acompañan a esa impulsividad de querer hacer las cosas, porque creo que hay muchas cosas en el Sistema Nacional de Salud que necesitan cambios, lo necesitan ya, pero también necesitan la calma de los tiempos propios de hacerlo. ¿Cuál es ahora la prioridad del ministerio? Bueno, decir una, la verdad es que a mí me resulta bastante difícil, ¿no? Una de las con las que empezamos es, por ejemplo, con el plan contra el tabaquismo, que llevaba en el cajón desde hace mucho tiempo. Pero si tengo que definir una, que creo que es uno de los motores y sustentos de nuestro Sistema Nacional de Salud, es la atención primaria, ¿vale? Es uno de esos, es como siempre se dice que es la puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud. Nosotros siempre decimos que es el corazón del Sistema Nacional de Salud. Cuando vamos fuera somos envidiados por nuestra atención primaria y en esa envidia recae la salud de la población, ¿no? Hay una cosa que se llama, muy brevemente, la longitudinalidad, que es básicamente que tú tengas tu mismo médico durante muchos años, ¿no? Si tuviéramos una pastilla... con él una relación de confianza, claro, que te conozca, problemas previos. Se llama medicina familiar y comunitaria, ¿no? Y necesitamos que nuestros médicos conozcan a nuestra familia y nuestra comunidad. Si tuviéramos un medicamento que te dijera, mira, te voy a dar un medicamento, Ignacio, que va a reducir el 30% la mortalidad, va a reducir entre el 20 y el 30% la hospitalización y acudir a urgencias. Estaríamos ahora mismo diciendo, bueno, págalo ya, ¿no? Bueno, pues eso es la longitudinalidad, ¿no? Se ha demostrado que eso mejora los estándares de la población de la salud. ¿Qué se puede hacer con la salud mental? ¿Qué puede hacer desde el Ministerio para mejorar la salud mental de la población en España? Bueno, mira, también hablando de una sola medida, me acuerdo una vez que le pregunté a una psiquiatra en un foro más o menos parecido a este sobre salud mental, le dije, si tuvieras que elegir una sola medida, ¿cuál elegirías para mejorar la salud mental de la población? Y me dijo, la renta básica universal, sin dudarlo. Sin dudarlo. O la reducción de jornada laboral. Bueno, yo ahora voy a precisar un poquito más, la vivienda. Ahora mismo, como problema social que afecta directamente al estrés, a la ansiedad, a las preocupaciones de los españoles, el alquiler, la regulación del alquiler, la regulación de la vivienda, porque ahora mismo es uno de los problemas nucleares. La precariedad. Pero España también está a la cabeza en el consumo de ansiolíticos. ¿Cuándo estará listo el plan para reducir la prescripción de estos fármacos? ¿Nos puede adelantar alguna medida concreta en la que esté trabajando el Ministerio? Bueno, estamos trabajando, por supuesto, pusimos en marcha el Comisionado de Salud Mental para darle el enfoque que necesita la salud mental en nuestro país, como también un problema de primer orden. Somos el segundo país que más consume ansiolíticos y antidepresivos, creo que somos el cuarto de Europa. Y lo que le hemos hecho también ha sido darle un enfoque, que lo estábamos hablando antes en el desayuno, el enfoque de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Lo que hablábamos antes. Podemos estar dando ansiolíticos y antidepresivos a problemas sociales y nunca vamos a solucionar esos problemas de ansiedad. El origen es otro y no es médico. Efectivamente. Los psicofármacos funcionan, ojo, que esto no es una guerra contra la biología ni contra los psicofármacos, pero hay que darlos en el momento adecuado para las necesidades adecuadas. Esto ocurre con todos los fármacos y, por supuesto, ocurre también con los psicofármacos.
pero tenemos que tener una visión mucho más global de lo que es la salud mental, ¿no? Está más que demostrado y hay evidencia científica más que de sobra de los condicionantes laborales, como decías antes, cómo la precariedad impacta en la salud mental. De hecho, queremos que haya un vínculo entre la salud mental y el trabajo, ¿no? Que haya bueno, pues una línea que una las malas condiciones de trabajo con los problemas de salud mental, ¿no? Esto ya lo recomienda la OIT y estamos trabajando en ello. Y luego también estamos trabajando en una guía de prescripción, ¿no? Se dan los ansiolíticos con una ligereza, insisto, a veces para problemas que tienen que ver, cuya solución es un ansiolítico, y a veces para problemas sociales cuya solución no es un ansiolítico, ¿no? Y se dejan ahí eternamente, y cuántos de nosotros conocemos a gente que ya duerme siempre con una benzodiazepina o se levanta por la mañana ya siempre y tiene que tomar algo para controlar sus niveles de estrés, ¿no? Una de las cosas que está provocando esta revolución tecnológica de la que hablaba antes es que llegan medicamentos, entre comillas, milagro, capaces de solucionar dolencias que hasta entonces no tenían cura, pero con precios en muchas ocasiones bastante caros. La semana pasada se anunció la financiación de 2 fármacos contra el cáncer de mama metastásico. ¿Es un problema el precio de los medicamentos? ¿Cómo se puede compaginar la necesidad de una innovación para encontrar ese tipo de fórmulas y la necesidad de una financiación que pueda pagar el Estado? Más que un problema, es un desafío, y que es un desafío que tenemos como país, ¿no? Hablabas de fármacos milagro. Lamentablemente, milagros hay pocos. Lo que hay es pequeños avances de la ciencia que tenemos que ir acompañando, y esos pequeños avances, como pueden ser estos fármacos del cáncer de mama metastásico, son pequeños avances que nos llevan a un desafío todavía mayor, que es a curar enfermedades que hasta ahora no son curables, ¿no? Y mientras tanto, pues la innovación va haciendo sus pasos o va haciendo su trabajo, o la evidencia científica va haciendo su trabajo. Y en este sentido, creo que lo que tenemos que tener claro es que estos pequeños avances no pueden constituir pequeños lujos, ¿no? Es un lujo tener un sistema sanitario público. Y también es un lujo que sea sostenible, ¿no? Porque hablamos de una enfermedad, pero no hablamos de una enfermedad, hablamos de muchas enfermedades. Hablamos de la innovación y la mejora en muchas enfermedades. Y o lo hacemos sostenible o alguna enfermedad se nos va a quedar fuera. Entonces tenemos que, llegar a un ten con ten entre esos pequeños avances o esos grandes avances, o esos pequeños avances que van a permitir grandes avances que hagan también que lleguen a todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que conciliar la accesibilidad con la sostenibilidad del sistema. Y estamos trabajando en múltiples aspectos, ¿no? En reales decretos, en la ley de garantías, en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Y aquí yo sí que quiero dejar una cosa clara. El éxito de la aprobación de estos 2 medicamentos es un éxito de las mujeres, por supuesto, que lo han peleado, es un éxito del estado de bienestar, y es un éxito de una concepción que tenemos de lo que tiene que ser el acceso a los medicamentos. Y nunca jamás, digo porque he recibido críticas y ataques personales con este respecto, que yo no quería tratarlas, etcétera, etcétera, nunca jamás esto tiene que estar en manos de la decisión arbitraria de una sola persona, en este caso el Ministerio de Sanidad o una consejería, o nunca debe estar en manos... ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Hay un comité? Hay un comité que está basado en evaluaciones técnicas, evaluaciones de eficacia y evaluaciones de eficiencia. Estamos poniendo orden en todo eso, primero para que sea más ágil, para que sea más eficiente y sobre todo para que todas las piezas estén bien colocadas a la hora de poder evaluar un fármaco, ¿no? Ver cuál es el valor añadido que aporta ese fármaco, cuál es, de alguna manera, una de las cosas que queremos introducir es, vamos a, con transparencia, saber cuánto ha costado esta innovación, porque en España somos líderes en ensayos clínicos, lo cual significa que son nuestros pacientes, son nuestros hospitales y son nuestros profesionales los que ponemos al servicio de la ciencia y al servicio de esas innovaciones. Y lo mínimo que pedimos es que haya un retorno a la hora de... Esa aportación a la innovación, a la investigación. Esa aportación fundamental. Que tenga un retorno para las... Claro, si somos un país que somos puntero en ensayos clínicos por nuestro Sistema Nacional de Salud, por la universalidad, por la accesibilidad y por la capacidad de capilaridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, hombre, pues todo eso también tendrá que ser de alguna manera reconocido, ¿no? Pero, insisto, tienen que ser decisiones lo más técnicas, lo más autónomas e independientes posibles, y no puede ser ni por mérito ni por demérito, ¿no? Porque también mucha gente me ha dicho, ¡ay, enhorabuena! Yo ni por mérito ni por demérito. Por suerte, tenemos un Estado garantista que hace que estas decisiones
tan complejas no dependan de una sola persona. ¿Vamos a ver el fin de las guardias de 24 horas pronto? Se comprometió a reducirlas a 17, pero no ha habido en las últimas semanas muchos avances. ¿Cómo está esa situación? Bueno, con respecto a las guardias de 24 horas, creo que somos los primeros que lo hemos puesto encima de la mesa. Sí. No sé cuánta gente hay aquí en esta sala que haya hecho guardias. Los que las hemos hecho sabemos lo perversas que son. Lo perversas no solamente en cuanto a cansancio y en cuanto a... Bueno, en cuanto a... ¿Un médico que lleva 12 horas sin dormir, 20 horas sin dormir, puede ser un buen médico? Seguramente no. Seguramente no. No lo puede ser. Y lo que tenemos que ver es ver cómo conjugamos las jornadas laborales con las retribuciones y cómo actualizamos un estatuto marco que lleva obsoleto desde el año 2003, que tiene artículos que creo que no aguantan un test jurídico, ¿no? Tiene artículos que son algunos preconstitucionales. Entonces, la jornada laboral de los profesionales de la medicina no puede ser una trituradora de vocaciones y, por supuesto, no puede ser una trituradora de talento, porque efectivamente a las 7 de la mañana, el paciente que tú ves a las 7 de la mañana, después de llevar trabajando desde las 8 de la mañana del día anterior, pues ese paciente no va a tener la garantía de tener todo el talento y todo el conocimiento de ese médico, que al final es el talento y el conocimiento de todo nuestro sistema, a su servicio. ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? Bueno, nosotros queremos ampliar los espacios sin humo y nosotros una de nuestras apuestas es las terrazas. ¿Por qué? Porque la evidencia científica lo dice así. Dice que las terrazas están contaminadas y que ya hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Nosotros fuimos vanguardistas en este país en quitar espacios con humo, de los ¿no? primeros países que lo abordó. Efectivamente, y bueno, se iba a caer el mundo, no sé si os acordáis, íbamos a romper la economía y al final lo que hemos hecho ha sido aportar espacios de salud a la gente. Entonces, ahora está en un proceso legislativo, quiero decir que ahora tiene que ver con las aportaciones del Parlamento, de los diferentes grupos parlamentarios, pero nuestra apuesta es siempre seguir la evidencia científica y eliminar de humo aquellos espacios que son perjudiciales para los pacientes. ¿Y qué le parecen las propuestas que están haciendo algunos países, Australia, Reino Unido, de a partir de una determinada edad decir esta generación ya no va a poder fumar nunca más? Bueno, yo creo que son apuestas que yo secundo, pero también creo que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Vamos a ir paso a paso, regulando. Medidas escalonadas. Medidas escalonadas. Y ahora, por ejemplo, lo que tenemos es una puerta de entrada a la adicción tabáquica a través de, supuestamente, efectivamente, supuestamente artilugios inocentes que hacen control de daños, pero que lo que están haciendo sabor a pastel de queso. Sabor a cheesecake. ¿Qué se puede hacer? Lo vais a regular, ¿no? Sí, van a regular. Claro. Porque cada vez es más común en adolescentes y se ha convertido en la puerta de entrada al tabaquismo. Sí, si nos damos cuenta, ha habido una época en la que de repente el tabaco ya no estaba de moda, ¿no? Ese vaquero, ¿no? Que se apoyaba así, fumaba y que parecía atractivo, ya de repente se dejó de estar de moda hasta que han aparecido estas nuevas fórmulas que están impactando sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y cuando nosotros hacemos encuestas en el Plan Nacional contra las Drogas, lo que ha subido es esto, ¿no? Que al final es, bueno, pues el inicio a una adicción tabáquica y, por supuesto, en otros países ya se está regulando y nosotros lo queremos regular en los extremos más exigentes con la salud, ¿no? Luego está el argumento de, no, hombre, pero es que vapear es menos dañino que fumar. Sí, bueno, si hacemos una escala de drogas, es infinita. El problema es que si tú consideras el vapeo como una desescalada del fumador, ¿vale? Entonces es una prescripción médica. Quiero decir, yo te lo prescribo para que dejes de fumar. Son cosas diferentes. La metadona es una desescalada, pero no la compras en los... Efectivamente. No, yo no iba a poner... Lo iba a poner, pero me gusta que lo pongas tú. Vale. Y con el tabaco, hemos hablado mucho con el alcohol, perdón, hemos hablado mucho del tabaco, pero no del alcohol. ¿Es difícil meterse a regular esta industria en España con la tradición cultural que hay alrededor del consumo del alcohol? A pesar de que existen muchas evidencias que relacionan su consumo con la salud y que está bastante demostrado de manera ya indudable que es perjudicial para la salud, ¿tienen alguna medida en el calendario para intentar reducir su consumo en España? Bien, pues fíjate que pese a las resistencias que tenemos como país, que creo que tenemos una cultura muy de banalización del alcohol, ¿no? Sí. Como frivolización de sus efectos,
Cuando nosotros hemos lanzado esta ley de alcohol y menores, mi sensación es que hemos tenido un feedback muy positivo. Ya era hora de que nos pusiéramos a hablar del alcohol, ¿no? El 75% de los menores entre 14 y 18 años ha consumido alcohol. Y estamos viendo también un cambio de patrón, ¿no?, a la hora de ese consumo de alcohol. Y básicamente necesitamos que, por lo menos, ¿no?, hay incluso gente que nos dice, ¿por qué solo en los menores, ¿no? ¿Por qué vamos a proteger solamente la salud de los menores? Vamos a protegerla en todo el mundo. Bueno, vamos a empezar por los menores, que yo creo que tenemos un deber, ¿no?, constitucional incluso, de proteger a los menores, y básicamente lo que queremos es una prevención ambiental, protegerles de la publicidad perniciosa, de los puntos de venta, llevar a cabo una educación de no hay cantidades de alcohol que son buenas, ¿no? Esto que se decía, no, es que es cardiosaludable. No. Ningún cardiólogo te dice una copita de vino claro, tómate aspirina y un vinito cada 8 horas. No. Hay que estar informado de que efectivamente es el precursor de muchas enfermedades también, y bueno, pues que esta banalización y esta tal, que como ya lo hemos visto, no tiene por qué chocar tampoco con la industria, ¿no? La industria se puede adaptar a una realidad social y a la protección también en este caso, de nuestros menores, y la protección de la salud, ¿no? Y otro tema que está repuntando en los últimos años en los adolescentes, en los jóvenes, es el tema de las enfermedades venéreas. Ha habido, me imagino que desde el fin del SIDA como enfermedad mortal, la enfermedad crónica, ha habido un uso menor de la prevención y los preservativos, y se está disparando ese tipo de enfermedades. ¿Van a poner en marcha alguna nueva campaña para volver a fomentar el uso del preservativo como la medida más clara para evitar este tipo de contagios? Bueno, nosotros tenemos en marcha no solamente campañas, sino también tenemos una medida que es la inversión de 10 millones de euros para el uso de preservativos gratis dados con la tarjeta sanitaria, ¿no?, que sea de acceso libre sobre todo también para los chavales y para los jóvenes. El 37% de los jóvenes no ha usado preservativo en el último año. Quiero decir, nosotros venimos de una generación de miedo al VIH, de muchísima concienciación social, de muchísima concienciación con las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, y estamos viendo un repunte muy preocupante de clamidia, de gonorrea, de sífilis, con importantes repercusiones en la salud, ¿no? Bueno, pues pongámonos también manos a la obra. Vamos a hacer, por supuesto, esta campaña, y, por supuesto, creemos que la dispensación de preservativos gratuitos creo que es una de las medidas que tenemos que poner en marcha. Esto en tiempos fue muy polémico y era algo tremendamente criticado cuando los gobiernos, en aquella época del PSOE en solitario, ponían en marcha estas campañas. ¿Ahora ya hay una paz social con este tema o todavía es polémico? Bueno, a ver lo que decide la derecha, ¿no? Que, claro, como la derecha decide cuáles son las cosas escandalosas, a lo mejor ahora les parece escandaloso, ¿no? Como estamos retrocediendo tanto en cosas que eran tan básicas, o consensos sociales que teníamos tan básicos, pues igual ahora repartimos preservativos y nos llaman, vuelve a ser ¿no? No sé lo que nos pueden llamar, ¿no? Pero, bueno, sí lo sé, pero sí, me parecería bastante triste, como otras muchas cosas, que se aprovechara la salud como otro campo de batalla, ¿no? Y otro campo de batalla ideológico, ¿no?, como se ha hecho, por ejemplo, con las interrupciones voluntarias del embarazo. Por ejemplo. Antes hablábamos de la atención primaria y de su importancia. En muchísimas comunidades autónomas está pues, casi en la UCI, y lleva así bastante tiempo, con listas de espera enormes, con un problema de atención sanitaria. Esto es verdad que la competencia de la sanidad está en las autonomías, pero también hay una competencia de coordinación y de regulación en el Ministerio. ¿De quién es la culpa y, sobre todo, cómo se puede arreglar? Yo no hablo de culpas nunca, ¿vale? En la pandemia no había culpas, había responsabilidades y había bueno, pues capacidad de mejorar y capacidad de también hacer un análisis. Es una de las cosas que a mí más me choca de la política, ¿no? En ciencia o en medicina somos capaces de evaluar y de mejorar y decir, vale, este fármaco no funciona, vamos a pasar a este sin culpas, ¿no? Y aquí, más que culpas, lo que ha habido ha sido indolencia, ha sido dejación, un poquito de incompetencia y, en algunos casos, un poquito de mala fe. Quiero decir, aquellos que no son creyentes del sistema público de salud, pues, bueno, pues han puesto su granito de arena de mala fe para ese descrédito y ese derrumbamiento de uno de los pilares fundamentales, que es la atención primaria. Que yo insisto, cuando hablamos
Cuando yo hablo con ministros del exterior, ¿vale? De Europa, el otro día hablaba, por ejemplo, con la embajadora alemana y me decía, nosotros miramos con envidia la atención primaria. Hay muchísimos países que miran con envidia la atención primaria porque es el mayor garante de la salud de la población, ¿no? Tú, a lo largo de tu vida, vas a pasar las menos veces posibles, pero pasarás por el hospital de manera aguda, verás a tu especialista porque tienes un problema, a no ser que tengas un problema crónico, pasas tal, pero el que va a hacer un seguimiento de toda tu vida, de toda tu familia, es el médico de atención primaria. Ahora que hablamos de medicina de precisión, ahora que hablamos, ¿no?, de medicina individualizada y personalizada, genética, etcétera, etcétera, no hay mayor medicina de precisión que la de tu médico de atención primaria. Pero es cierto que en otros países europeos miran con envidia nuestro sistema sanitario, pero en los últimos años ha habido una degradación de ese mismo sistema sanitario, reconocida por todos los que estáis directamente implicados en el sector y sobre todo por los propios ciudadanos que así lo manifiestan en las encuestas. ¿Tiene solución? ¿Vamos a poder darle la vuelta a esta situación de deterioro? No tiene una solución, tiene muchas soluciones. Unas serán a medio, corto y largo plazo. Y uno de nuestros problemas, por ejemplo, es el cuidado de nuestros profesionales, ¿no? No hacen más que pedirnos profesionales al Ministerio, que, ¿no?, una especie como de máquina de hacer pobres profesionales, y luego vemos que nuestros profesionales no se quedan en atención primaria, ¿no? Acabamos de ver, acaban de terminar los residentes, ahora en septiembre. Hay comunidades que no han sido capaces de retener ni al 40% de los profesionales. Después de formarlos no pueden quedarse. ¿Cuántos profesionales tenemos que formar? ¿Cuántos profesionales tenemos que hacer para que luego no seamos capaces de retener ese talento y de darles no solo condiciones económicas, ¿vale?, que también condiciones de trabajo dignas para que puedan llevar a cabo su vocación? Ha habido una iniciativa muy bonita en Madrid de 6 residentes de atención primaria que han elegido todos el mismo centro de salud para poder reflotarlo. Han dicho, vamos todos conjuntos, o nos contratáis a los 6 juntos para poder reflotar ese centro de salud, un centro de salud de Vallecas que llevaba tiempo con mucho déficit y con mucho problema para cubrir esas plazas. Bueno, pero eso no puede partir de iniciativas individuales de 6 residentes, 6 chavales que digan, oye, mira, nosotros vamos a reflotar este centro de salud, ¿no? Tiene que ser algo institucional y algo generalizado en el cual los gobiernos autonómicos, que efectivamente tienen las competencias, digan, el talento hay que retenerlo. ¿Hay que formarlo? Sí, pero hay que retenerlo. El Consejo Interterritorial de Salud está compuesto ahora mismo de comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el PP, que tienen casi todas las competencias de salud. ¿Están un poco atados en el Ministerio de pies y manos en las decisiones que querrían poner en marcha y que, por cómo está configurado este Consejo, a veces no lo consiguen? Pues mira, mi sensación cuando he llegado al Consejo Interterritorial es que yo creo que también, fruto de la pandemia, hay mucha más sintonía y mucho más trabajo en equipo y mucho más trabajo. El que quiere venir a trabajar, los hay que quieren venir a hacer oposición, que yo siempre les digo, os habéis equivocado, eso se hace en el Congreso o eso se hace en otro sitio, pero el que quiere venir a trabajar, y son muchos, incluso de signo contrario, sí, es un espacio de coordinación, es un espacio de trabajo, es un espacio de aprendizaje. Las comunidades unas aprenden de otras, el Ministerio aprende de lo bien que se está haciendo en una comunidad con respecto a la salud mental, con respecto a la digitalización, con respecto a la ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que lo planteas como un espacio de trabajo, yo siempre digo que debería ser lo más parecido a una sesión clínica, cuáles son los problemas que tenemos, qué soluciones le podemos dar. Yo creo que el Ministerio tiene mucho que decir a la hora de poner esa coordinación y, sobre todo, de velar que la salud de los ciudadanos es igual, o la protección de la salud, el acceso a la salud, es igual en todos los puntos de nuestro país, ¿no? Gobierne quien gobierne, tener un acceso a tu médico de atención primaria, a tu especialista, a las listas de espera, etcétera, etcétera. Hay problemas que son comunes. Démosle una solución común. Y creo que, en este sentido, el Ministerio es el que tiene una visión global y es el que puede dar soluciones comunes a problemas que no solamente son de España, ojo, que hay muchos que también son problemas que estamos viendo en Europa y que estamos viendo a nivel global. Un asunto que no le atañe directamente, porque la negociación está en otro ministerio, es la renovación del acuerdo de Muface con las aseguradoras. ¿En qué estado está? ¿Hay riesgo real de que no se llegue a un acuerdo y que en diciembre los 2,5 millones de funcionarios, millón y medio de funcionarios no tengan acceso a esas coberturas? Bueno, yo creo que ahora mismo están en un momento de diálogo, están en un momento de negociación. Creo que hay que respetar, no es competencia del Ministerio, es verdad que afectaría función pública, de segunda vuelta. Yo, como decía ayer el secretario de Estado, en momentos de deliberación y en momentos de negociación
no haría mucho caso tampoco a las señales externas que se dan, ¿no? Pero bueno, pues no deja de ser, Muface, ISFAS y Mujeju no dejan de ser un subsistema dentro de un sistema que, para mi entender, por ejemplo, tiene una carencia fundamental que es la atención primaria, ¿vale? Por ejemplo, tiene otras ventajas, pero para mi entender, bueno, pues le falta lo que yo considero y lo que se considera a nivel global y a nivel mundial uno de los grandes valores que le puede aportar la universalidad y la atención primaria, ¿vale? Entonces, bueno, yo no me meto en esas negociaciones y las aseguradoras tendrán que poner sus condiciones y, obviamente, el Gobierno tendrá que también poner sus condiciones que, insisto, vuelven a tener que ver con esa sostenibilidad y ese trato a todos los pacientes por igual. Una última cuestión. Hablábamos antes en la presentación, tenemos luego una mesa para hablar del tema, sobre la inteligencia artificial y cómo afecta esto a la salud. ¿En qué puede servir para mejorar la salud de los ciudadanos? Pues mira, puede servir, bueno, hay muchísimos proyectos encima de la mesa, absolutamente maravillosos, algunos que son muy atomizados de hospitales o profesionales que lo han puesto en marcha, otros que llevamos desde el propio Ministerio. La inteligencia artificial tiene que servir como herramienta para liberar tiempo de los profesionales, tiempo que necesitan para dedicarlo a aportar el mayor valor de conocimiento que tienen, ¿no? Tenemos profesionales que son, creo que, la élite mundial en lo que a conocimiento, a formación se refiere, y no podemos tenerles haciendo partes, burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un proyecto que a mí me gusta especialmente, que es el incorporar la inteligencia artificial a las consultas y que, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, que es una conversación, ¿no? Que podría ser, dentro de la relación médico-paciente, el momento álgido, ¿no? O el momento más sensible de la relación médico-paciente. Vale, pero me pido médico en esto. Vale. Venga por un par. Yo pregunto. Tú imagínate que esta conversación la tuviéramos que hacer, que tú me contestas y yo tecleo. Sí. O con una pantalla así, ¿no? Claro. Dígame, hola, sí. O sea, quiero decir, sería completamente desnaturalizada, ¿no? Eso está ocurriendo ahora mismo en nuestras consultas y necesitamos... Todos tenemos ahora mismo un dispositivo que puede grabar esta conversación y de ahí sacar un resumen, un informe, un resumen para el médico y un resumen para el paciente, porque muchas veces el lenguaje que utilizamos los médicos no es muy accesible al lenguaje cotidiano y entonces todas esas herramientas nos pueden servir para facilitar esa relación médico-paciente y para facilitar el tiempo libre. ¿Y la administración está preparada? Me refiero a lo siguiente. Una de las críticas más habituales con la administración es que le falta digitalización, le falta uso de tecnología. En muchas ocasiones, con el modelo autonómico se han generado modelos tecnológicos que no se hablan entre sí y que no se conectan entre sí. ¿Estamos preparados para dar este salto a la última ola tecnológica cuando no tenemos bien hecha la anterior? Bueno, mira, me voy a parar un poquito en lo de que no tenemos bien hecha la anterior. ¿La tenemos o no la tenemos? Bien hecha no. ¿Vale? Muchos condicionantes. Luego aquí cada comunidad lo ha hecho bien, o lo ha hecho regular, o lo ha hecho mal. Nosotros llevamos trabajando... Yo como profesional, hemos trabajado intensamente en una cosa que se llama la historia clínica electrónica, ¿vale? Hemos estado tecleando durante 15 años, ¿vale? Para meter 15 todos los años datos tecleando, de cada incluso consulta. apoyando a los propios software, ¿no? Lo que soporta eso. Y resulta que muchas de esas aplicaciones no podemos extraer datos. ¿Para qué sirve si has metido todos esos datos? Entonces, yo quiero hacer un estudio sobre cuántos pacientes que toman determinado medicamento luego han tenido determinada complicación. No lo puedo hacer a través de ahí, ¿vale? Entonces, hay una parte que hemos perdido el coste de oportunidad de haberlo hecho bien. Ahora bien, estamos trabajando y, de hecho, ahora en la herramienta de la interoperabilidad para que los diferentes sistemas se puedan ir comunicando entre sí, para que podamos intercambiar información, que es el núcleo del conocimiento y el núcleo de la mejora de la ciencia y de la mejora de cualquier ámbito de la salud. Y entonces tenemos un proyecto de interoperabilidad que creo que está, me atrevería a decir, un 70% más o menos ya realizado. Y necesitamos que las herramientas que se introduzcan ahora sean herramientas que sean útiles también para el futuro, ¿no? Que no sirvan solamente para cubrir un hueco, sino que sean útiles. Yo creo que el avance va a ser tal, es verdad que poco a poco tenemos que reconstruir, ¿no? Una malla que sea firme para a partir de ahí poder levantar.
Cuando lo levantemos, yo creo que el impulso va a ser histórico, efectivamente. Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias, ministra, y gracias por acompañarnos en esta tercera edición de las jornadas de salud del diario.es. Muchísimas gracias. Un placer.